Y continuamos en este especial de Malvinas. Así es. Que ahora le vamos a dar una perspectiva desde la historia, desde las ciencias políticas. Desde la geopolítica. Así es, para entender un poco más este hecho que creo que fue un punto de inflexión en la historia argentina. Así es, y por ello estamos con Martín López de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario y con Carla Morazo, lo digo bien, ¿no es cierto?, de la Facultad de Ciencia Política de nuestra universidad, también la Universidad Nacional de Rosario. Tienen un grupo de estudio con respecto a Malvinas, un programa en el caso de Humanidades. Bueno, la primera pregunta que me surge hacerles es ¿cómo surgen esos programas? Y a partir de cuándo y cuál es la importancia. Bien, en el caso de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales tenemos una larga tradición en los estudios de Malvinas. Uno de los grandes autores eméritos de Derecho Internacional público que estudió sobre la cuestión Malvinas fue Juan Carlos Puig, docente de nuestra facultad. Y desde ese momento la cuestión Malvinas estuvo siempre presente en las currículas de la carrera de Ciencia Política y sobre todo en la licenciatura de Relaciones Internacionales, vinculada a la diplomacia y a la política exterior. A lo largo del tiempo este trabajo fue continuado por el Centro de Estudios en Relaciones Internacionales, por el profesor Bruno Boloña, y en el año 2016, en un contexto en donde aparecía algunas ideas de renovar el proceso de desmalvinización, del cual daban cuenta los excombatientes que estuvieron hace un ratito en el programa, se decide institucionalizar aquellos estudios y reunir en el grupo de estudios a una serie de investigadores, de estudiantes, de graduados, para poder darle mayor alcance a los trabajos de docencia, de investigación y de extensión sobre la cuestión Malvinas desde la Casa de Estudios. Bien, y para el caso de Humanidades, la historia es bastante más reciente. El programa surge en el año 2019, en noviembre de 2019. También es un programa que se aboca a la investigación, a la docencia y a la extensión universitaria en temáticas de Malvinas y Atlántico Sur. Pero en el caso de Humanidades yo creo que surge más como una deuda muy grande que tenía la universidad, particularmente en la carrera de la que yo estoy graduado, que es el profesorado de Historia y el profesorado de Licenciatura en Historia, donde realmente la temática Malvinas, que no involucra únicamente a la guerra de 1982 o al conflicto bélico de 1982, sino que es una historia mucho más larga y mucho más profunda que aparece con anterioridad, brillaba por su ausencia en la carrera. Entonces, bueno, a partir de demanda de estudiantes a quienes les atraía la temática, junto con el director del programa, que es el profesor Darío Barriera, se dio nacimiento a este programa de investigación, de docencia y de extensión universitaria, del cual Carla participó en la inauguración de aquel lanzamiento. Y bueno, desde entonces se vienen llevando distintos tipos de actividades vinculadas con la temática que, como te digo, sin quitarle importancia a lo que hablaban antes con los excombatientes, y que por supuesto es un poco lo que nos lleva en esta fecha a hablar de este tema. Es una historia que merece y necesita ser más abarcativa. Bueno, ¿y qué significa Malvinas en términos geopolíticos, ¿no? Hoy, aparte que es un tema más allá de la fecha, más allá del conflicto bélico, es un tema que se puso, y como pasa por la puerta de atrás, ¿no es cierto?, cuando vemos problemas con ingreso de barcos de forma ilegal, se empieza a discutir allí algunas declaraciones de Diana Mondino, de la canciller, respecto a, bueno, un cuidado, entre comillas, muy laxo de la soberanía, en fin. ¿Cómo están viendo Malvinas en este contexto hoy? Bien, la cuestión geopolítica siempre fue central en Malvinas, desde el momento de la ocupación inglesa en 1833, en donde era un enclave central para el despliegue en ese momento del Imperio Británico, porque a través del control de Malvinas y las Islas Ascensión en el Atlántico Sur, Santa Helena, controlaba el Atlántico Sur. Hoy sigue teniendo ese mismo lugar en la geopolítica británica y en la estrategia británica de
proyección global. Recordemos que Malvinas es parte de un collar de perlas que se le llama, que es esta base militar que está en nuestras Islas Malvinas, la base de Monte Agradable, que se conecta con las islas que están en la costa africana y con el archipiélago de Chagos en el Océano Índico. Entonces, a través de esa presencia son bases, en este caso del Reino Unido, la de Chagos de Estados Unidos, pero que pueden tener un control total de los océanos, y sabemos que hoy, en un contexto geopolítico donde hay tensiones entre China y Estados Unidos, donde hay una competencia por los recursos y por el control de los océanos, Malvinas ocupa un lugar central del mismo modo en que lo ocupaba en 1833. Entonces, para la geopolítica, en términos de estrategia, es un punto clave, es un enclave, un cuello de botellas, como les dice ellos, clave porque se controlan océanos, pasos marítimos y sobre todo hacia la proyección antártica. No debemos olvidar que el reclamo que hace el Reino Unido sobre la Antártida y en la participación que tiene en la Antártida y en las discusiones los hace desde su ocupación en Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, que son otros dos archipiélagos que no debemos olvidar cuando hablamos de la cuestión Malvinas. Eso nos lleva también a la cuestión de los recursos naturales, porque sabemos lo importante que es hoy el océano para la producción de alimento, para la extracción de hidrocarburos. Hay venta ilegal de licencias para la exploración de hidrocarburos y posible explotación en manos de empresas extranjeras ¿Que están explorando hoy en día o todavía? Hubo ya fases de exploración en las cuencas alrededor del archipiélago de Malvinas. Había algunos anuncios de que podría llegar a explotarse. El tema es que es un petróleo que es muy difícil de sacar. Claro. Entonces hay que ver el barril del petróleo según el momento, si es redituable o no es redituable. Pero las fases de exploración se dieron y con acciones unilaterales británicas sin el consentimiento. De hecho, con las protestas argentinas hubo etapas de exploración. Y que lo que tiene que ver con la pesca, nosotros hablamos muchísimo, o sea, en los medios está muy presente la cuestión de la milla 201, si los barcos que no tienen licencia argentina entran o no a pescar, pero tenemos que recordar que hay una gran zona adyacente a todos estos archipiélagos que controla el Reino Unido y que la mayor cantidad de pesca, por ejemplo, del calamar argentino, lo hacen barcos que tienen bandera extranjera con licencias que otorga el Reino Unido. Claro. Entonces, tenemos que prestar atención, sí, a esa milla 200, los controles deberían ser mayores, pero existen esos controles, pero el problema de expropiación de recursos, yo creo que lo tenemos alrededor de las islas. Y en el caso de Georgias y Sandwich del Sur, miren qué paradoja, la venta de estos permisos para la pesca a las compañías extranjeras, lo que se cobra queda en manos de los habitantes actuales de las islas, ¿no? Es un mayor ingreso de dinero dentro del PBI, compone eso y el turismo. Y además la presencia de la base militar, que es el motor de la vida en la isla. Ahora bien, en las islas Georgias y Sandwich del Sur, Gran Bretaña hace unos años lo que hizo fue entablar un área marítima protegida. Entonces lo que hace es vetar el ingreso de cualquier barco, de controlar que no haya pesca, y en esos lugares, en vez de otorgar licencias, lo que hace es cerrar el paso a cualquier buque, no importa de dónde, no se entregan ningún tipo de licencias, no se puede pescar y por momentos está hasta restringido el acceso. A los mismos pobladores de Georgias y Sandwich del Sur no tienen pobladores, hay algunos observatorios, son islas que están sin habitantes. Sí, Malvinas deberá tener cerca de 3.000 habitantes, más los militares, que son casi esa cantidad, pueden llegar hasta 2.000, pero Georgias y Sandwich hay algunas bases de estaciones meteorológicas, son bases logísticas. Antiguamente, en la larga historia, Martín lo debe saber mejor que yo, había el tema de la caza de ballenas, por ejemplo, bueno, que ahora no. Claro. La compañía de pesca argentina, que se instaló a principios del siglo XX, pero para agregar brevemente a lo que decía Carla recién, la importancia geopolítica y geoestratégica de Malvinas estuvo presente desde el primer momento, particularmente el momento de la invasión y la usurpación en 1833. Recordemos que en esa época todavía no existía el pasaje de un océano a otro a través del canal de Panamá, entonces el canal de Beagle, era la única manera de pasar navegando de un océano al otro, y en ese sentido Malvinas era una recalada obligatoria para cualquier barco extranjero, principalmente cualquier barco británico, que quisiera navegar por esos océanos del sur. Es una puerta de acceso a los océanos del sur,
Y como bien señaló Carla, que me parece muy importante destacar, porque creo que es lo que lleva hoy o lo que le otorga una importancia geopolítica muy trascendental en estos tiempos, es la cuestión antártica. Me parece que el hecho de que sea la puerta de ingreso a la Antártida es lo más relevante quizás hoy en términos... Que de hecho fue objeto también de disputas entre Inglaterra y España también, en su etapa imperial. Vos estás hablando en tiempos coloniales. En tiempos coloniales, sí, por supuesto. o sea, cuando empiezan a ver la importancia de Malvinas. Originalmente fue en el siglo XVIII, en la década del 60 del siglo XVIII, donde se asciende. El primer asentamiento que se produce en las Islas Malvinas es por un navegante francés, Bougainville, bien, quien habiendo perdido cuando Francia pierde los territorios del norte a mano del avance del Imperio Británico en sus colonias del norte en Canadá, un poco para reemplazarlas, si se quiere, para reemplazar esa pérdida que había sufrido, Bougainville se lanza en una aventura en los océanos del sur y funda en Islas Malvinas lo que sería un primer asentamiento al cual denominó Puerto Louis, en referencia al rey de Francia, claro, en ese entonces, anterior a la Revolución Francesa. Esa instalación que realizan esta compañía francesa de Bougainville es apelada por los funcionarios monárquicos, es apelada en tribunales europeos. Recordemos que en esa época existía lo que era el pacto de familia, digamos, entonces los Borbones, claro, eran la misma familia dinástica que gobernaba la monarquía española y la francesa, y entonces esa apelación tiene por resultado la entrega de lo que fue esa colonia francesa a manos de la monarquía española. En el medio de todo, de ese trajín burocrático monárquico, sí, se produce el asentamiento en la isla, lo que hoy es la isla Gran Malvina, se produce el asentamiento de Puerto Egmont, es un asentamiento británico, bien, que por supuesto fue luego de que España lograra tener el control efectivo de Puerto Louis, la ciudad fundada por este asentamiento fundado por Bougainville. Lo que se produce es un reclamo que termina con la expulsión de los británicos de este asentamiento en Puerto Egmont. Todo esto hablando en épocas coloniales, en el siglo XVIII. Sí, desde allí viene desde allí, y a partir de ahí, bueno, y eso es muy interesante que me lo preguntes, porque es un poco la manera en la cual nosotros desde historia llegamos al tema Malvinas. Tanto mi profesor Darío Barriera, yo lo acompaño en su cátedra América Colonial, es titular de la cátedra América Colonial, y él siempre cuenta que él arriba la temática, él nunca fue un estudioso de Malvinas originalmente, sino que se dedica a estudiar la conformación política de lo que son los territorios santafesinos, hoy santafesinos, en la época colonial, y empieza a darse cuenta que grandes funcionarios, entre grandes agentes de la monarquía española, empieza a aparecer en los documentos Malvinas como un tema importante. Claro. A raíz de esto que les contaba anteriormente. Empieza a cobrar justamente, empiezan a darse cuenta los agentes de la monarquía británica, española, francesa, de la importancia geopolítica que tenía Malvinas en ese entonces. Entonces, para los representantes de la monarquía española en el virreinato, en el luego recientemente creado virreinato del Río de la Plata, Malvinas se vuelve un tema de gobierno de suma importancia. Se empiezan a destinar muchos recursos, se empieza a proyectar una ocupación estable dentro del territorio, con una sustentabilidad que tenía que ver con ganado cimarrón, y en definitiva es importante desde entonces. Sí, justo eso les quería preguntar, ¿desde qué lugar, tanto vos Martín en el programa como vos Carla en el grupo de estudio, abordan Malvinas? ¿Desde qué punto de la historia de Malvinas comienzan no sé si a contarles la palabra o a estudiarla, mejor dicho? Bueno, en nuestro caso, después de la conformación del Estado Nacional argentino, como parte de la historia diplomática y como eje de la política exterior. La ocupación fue en 1833, una vez que el Estado-Nación ya estaba conformado, había un gobernador argentino que fue Luis Bernet, que lo expulsó a la fuerza
las Fuerzas Armadas británicas y ocupan las islas. Entonces, desde ese momento se inician los reclamos diplomáticos del Estado argentino y es el seguimiento que hacemos desde ahí de cómo la política exterior argentina, la diplomacia argentina fue ininterrumpidamente trabajando para poder recuperar con distintas fases, con distintos diálogos, con algunas etapas que fueron más importantes que otras, pero fue ininterrumpido este reclamo a la corona británica, con el hermano de Mariano Moreno yendo a pedir por la devolución de las islas. En el caso de ustedes. En nuestro caso, a partir de esto que te contaba, Malvinas entonces empieza a aparecer ya muy tempranamente en fuentes del siglo XVI. Diría yo que desde los primeros navegantes, entre los cuales, para mencionar a uno que seguro todos conocemos, que es Fernando de Magallanes, quien descubre el estrecho de Magallanes tan tempranamente como en 1518, desde ese momento, si bien nosotros nos quedamos con ese nombre y nos quedamos con ese hito que es el descubrimiento de uno de los pasos interoceánicos que tenemos en el sur, lo cierto es que a lo largo de toda la historia colonial, barcos, navegantes, científicos, comerciantes circularon, militares también circularon, navegaron por esas costas y entonces y fueron cartografiando incluso y armando toda una cartografía de los océanos del sur, y Malvinas ya empieza a aparecer, se la empieza a poder ver en mapas en los cuales uno ve una América del Sur totalmente sin precisión, sin nada, o sea, nada que ver con la que la vemos hoy en el planiferio, que tampoco es un reflejo de la realidad, digamos, lo que vemos en el mapa planiferio que tenemos instituido hoy día, pero sí estos mapas eran mucho más diferentes y disímiles a lo que estamos acostumbrados a ver, porque más que mapas eran cartas de navegación. Claro, y un lugar logístico para decir, bueno, después de tantos kilómetros, llegar a un lugar, viste, necesitabas saber dónde estabas, hacia dónde iban las corrientes, dónde tenías una costa con un nivel de profundidad de agua en la que pudieras atracar y demás. Y bueno, y ya tan tempranamente como en 1500 y pico, empiezan a aparecer unas misteriosas islas que se sabía que estaban por ahí en el sur.